La yegua entonces, con ternura, a su potrico dijo: Hijo, no me puedo callar, silenciosa verte andar. Tu ida tristes nos hará, tu falta muy grande será. Pero tengo que entender, contenerme, sí comprender, que libre requieres trotar, siempre verdes nuevos pisar. Brioso, así te quiero, mi torbellino inquieto, galopando presuroso a freno insatisfecho. Anda, caballito mío, un beso y te bendigo. Yo creo que lo único que salva, si la escuela ayuda y desde chiquitos, los niños, así como se les compra un carrito, se les compra una muñequita que tengan libros, entonces esto pasa a ser algo importante, algo que desean. Verás a mi abuelita cociendo arroz con leche, la sonrisa en su mismo lugar. Verás a la pájara pinta, sentada, pintándose de verde limón las uñas en el salón, que creo tanto que las historias, la voz, las palabras, se establece una relación desde el momento mismo que la criatura está en, en la casa momentánea de su madre. Hola, querida comunidad. Qué grato volver a encontrarnos después de este tiempo en el que tuvimos en pausa. Y no puedo estar más feliz porque estamos iniciando esta nueva temporada de un giro diferente. Y les comento que en esta nueva etapa estaremos tratando de temas que parecen sencillos, de pequeños detalles, pero que hacen que nuestra vida sea más significativa. Hablaremos del arte y sus distintos colores, hablaremos de la cultura y sus vertientes, hablaremos de la naturaleza que tanto me gusta y me apasiona y sus distintas ramas. En fin, estaremos hablando de esos pequeños detalles que tienen la fuerza de hacernos reflexionar, que nos inspiran y que nos motivan a ser mejores. Y algo que debo decirles es que hoy estoy muy contenta. Estoy como un niño con juguete nuevo. De hecho, si yo estornudara en este momento, estoy segura que me saldrían confeti, porque el tema que voy a tratar es realmente fascinante y la invitada que me acompaña es verdaderamente una joya. Hoy nos adentraremos en el mundo de la literatura infantil. Conversaremos sobre el poder transformador del cuento, sobre el arte de escribir para niños y la importancia que tiene la literatura para cambiar generaciones. En esta ocasión tenemos el grato placer de tener una verdadera hada madrina de las palabras. Ella es Lucía Amelia Cabral, escritora de literatura infantil, una soñadora, una mujer apasionante, encantadora y una hada madrina de las palabras, una guardiana de las historias. Bienvenida, Lucía Amelia, a este espacio de diálogo y reflexión. Muchísimas gracias. Para mí es una inmensa alegría estar aquí, sobre todo por aquello del confeti. Hagamos de este encuentro una piñata, que no abramos a golpes, sino que le pidamos que nos dé esa lluvia de colores y de papelitos mágicos. Es que cuando uno va a hablar de literatura infantil, de alguna manera, eh, se transforma y se transporta a lo que la niñez da y refleja, que es como la alegría del confeti, de la fiesta, del Así cumpleaños. mismo. Entonces, como vamos a hablar de eso, dicen que cada quien tiene un niño por dentro. Mi niña interior está muy feliz. Entonces, por eso es que se refleja de esa manera. Gracias por venir y estar con nosotros. Yo, cuando estábamos hablando del proceso de logística para esta conversación, le pedí que trajera alguno de sus libros, porque quiero que este encuentro sea un encuentro especial donde no solo conversemos y reflexionemos, sino que tengamos la oportunidad de disfrutar de la magia de la literatura, de la magia que nos ofrece. Así que me gustaría que empecemos este cuento. Oye, este cuento, este encuentro, si es posible, escuchando alguna de sus historias. Y yo muy feliz. Y además,
leer me encanta. Y si es para compartirlo, no solamente en este momento, sino con las veces que se pueda multiplicar, todavía mejor. Voy a, déjame ver, puede ser esto. Ah, Para los que nos están escuchando, tenemos una mesa que está adornada con muchos títulos de nuestra invitada. Ella está buscando algo que leer para nosotros, pero desde aquí yo veo que en la mesa está algo que se llama mi abecedario. A ver qué sí, tenemos también. mi abecedario es no solamente el desfile a través de las distintas letras, sino además con la negativa de de no quise dejar de incluir lo que para mí siempre fue una letra, la CH y la doble Ah, L. sí, fue en un Y momento. entonces ahí dice, sin lograr despedirme, el título, creo que la portadilla, sin lograr despedirme de las letras que ya no son y que ahora tienen un nombre muy feo. en la... Bueno, Bueno, pues sí, ya como estos tenemos. días hay viento, y hay lloviznas, y hay De hecho, lluvia, hoy, sí, cuando estábamos hay que andar llegando, con paraguas. había llovizna. No con sombrilla, con paraguas hay que Así andar. es, con paraguas. Yo me encantaría compartir la Odisea de Valdemira. Ok. En medio del firmamento, a distancia astronómica del Sol y la Luna, vive Valdemira. Su casa es muy particular, es impalpable, no se puede tocar. Además de enorme, la vivienda tiene el techo y las paredes altísimos, pero sobre todo es un lugar muy divertido porque cambia de color como el mar. Ya se oscurece de gris cuando después la casa se torna brillante y clara, aunque en realidad Valdemira se siente más contenta cuando su residencia se pinta de azul pálido. Es graciosa e inteligente Valdemira. A muchos metros del suelo pertenece a la geografía del aire fresco. De espléndido volumen, no está hecha de carne y hueso, sino de millones de líquidas partículas diminutas. En ocasiones, ella parece una coliflor. Otras luce como una gigante mota de algodón. Casi siempre vestida con traje vaporoso, Valdemira es un ser risueño y tranquilo. Sus pies no están hechos para la prisa. Es a buen paso que le encanta andar y observar. Desde lo alto, sin espejuelos, ve las cosas y minuciosamente se ocupa de estudiarlas. En esa tarea se le va el día. Su rutina plácida era cuestión de orden y constancia. Hasta que un viernes caluroso la vida cambió para Valdemira. Empezó a perder peso, supuestamente sin motivo. Al principio no le inquietó, se sentía ligera y dichosa. Pero cuando comenzaron a disminuir sus fuerzas y se le presentó una gran dificultad para respirar, ella dejó de ser ella. En su cabeza parecía no poder resistir la preocupación, tal vez porque la flacura aumentaba su debilidad. El tormento de Valdemira voló rápido por el cielo. La verde bandada de cotorras se asustó muy espantada. Se le descompuso el batir imparable de de las alas al zumbador. El pájaro carpintero se alejó de la frágil Valdemira, no fuera que la picara sin querer. Y las ciguas y las golondrinas no pudieron más dormir. Muy enferma, Valdemira ensayó toda suerte de remedios, que si 3 cucharadas diarias de jarabe de canela y miel de abeja, que si crema tibia de vegetales, que si descanso de largas horas tranquilas. El tiempo se escapaba y tristemente
Su condición era muy difícil de controlar. Valdemira no tenía espejo para contemplarse, pero sí podía verse hacia adentro, y al hacerlo, advirtió que su voluntad se desaparecía y que además minuto a minuto perdía el dominio de su pensamiento. Y entonces lloró. Valdemira lloró con honda pena, tanto lloró que el sufrimiento casi le borró el rostro. Su lloro se fue apagando y apenas se oía, pero en cambio crecía y crecía en dolor cuando ya casi invisible. El lloro se montó en una paloma y viajó lejos. El niño lo notó desde la ventana y lloró el niño ante el lloro de Valdemira. Las lágrimas de ambos se convirtieron en infinidad de gotas, y las gotas multiplicadas se transformaron en rocío de la mañana. El rocío en la noche se hizo lluvia, y la lluvia en el nuevo día se volvió felicidad. Pudo entonces Valdemira llenar nuevamente de aire sus pulmones y, vencido el miedo, empezar a respirar. Fue así que terminó la enferma odisea de la amiga nube Valdemira. Su recuperación fue lenta pero efectiva. Poco a poco volvió a adquirir tamaño y a manejar sus ideas y sonreír, mientras en la memoria de su corazón quedó inscrita la ayuda del niño comprensivo. Qué importante lo sucedido. Valdemira se salvó, porque finalmente otra vez nació el tiempo del agua. Lo sé con detalle, porque de propia iniciativa, a los 4 vientos, la paloma proclamó la noticia de la restablecida salud de Valdemira. Mira, Valdemira, Qué hermosa historia. bueno, es que yo veo las nubes, las veo pasear, las veo vestirse de gris, todos los vemos. Lo único que las lecturas son diferentes y esa diferencia nos enriquece. Y además, tal vez hablar de la importancia del agua y cómo podemos tratar de defender el agua y compartirla. Es un tema, es un tema que nos atañe a todos, a los más pequeños, a los no tan pequeños, a los adultos. Por ejemplo, y eso es, la literatura para niños, que no es una literatura menor, se nutre, por lo menos en mi caso, de lo que veo a mi paso, de lo cotidiano, de lo que no tiene nombre propio, de lo que no tiene papá y mamá, pero lo hago mío, con el deseo de poder lograr compartirlo. Era el 12 de enero de hace unos años, y yo sentí en mi casa temblar fuertemente la tierra, una situación que asusta. Pero ese terremoto afectó una parte de la isla más que a la otra. Y yo escribí basado en esa tragedia. Y yo creo que si el terremoto fue un 12 de enero, pues el 12 o el 13 yo estaba escribiendo esto, porque eso de uno querer hacer una lectura de lo que a uno le rodea, de lo que uno no entiende, de lo que uno comprende, de lo que a uno le asusta, de lo que a uno le complace. E- eso es portentoso. A mí me hace, s- me hace muy feliz, pero más que feliz me hace sentir que estoy haciendo algo importante. Bueno, eh, escrito el 12 o el 13 de enero, y yo creo que, no sé, hace una década, tal vez un chin más, el triunfo de las mariposas amarillas.
Nadie se imaginaría, ¿verdad? Que con ese título se trata de lo que va a leer. Sí, mira el caos. Hermoso. eh, y qué privilegio que la literatura para niños siempre va de la mano de un coautor, que es el encargado de las ilustraciones, y en su propio idioma trata de establecer un vínculo, que yo no creo que deba de ser una lectura perfecta de lo que Del cuentan las texto. palabras. Por ejemplo, hay un librito mío, una publicación de hace muchos años que dice, y un monito dando pedales sin fin en su bicicleta amarilla. Y el otro día que me la pidieron, yo la estaba fotografiando, porque no tengo ejemplares, me di cuenta que la bicicleta no tenía pedales y eso me pareció, me provocó para entender lo simpático que resultaba, lo muy graciosísimo y además que era un ingrediente feliz, porque así como yo me había dado cuenta tantos años después, yo estoy segura que el pequeño lector lo hacía al instante, que tal vez por ahí estaba el gusanito de cautivarle. Dice el triunfo de las mariposas amarillas. Empieza así. Aquella mañana, las mariposas de un enorme enjambre amarillo seguramente se equivocaron de día. En la brisa de enero no deben salir las mariposas, menos en bandadas recorrer el camino. Su ruta puede ser sorpresiva y sus alas frágiles duramente sufrir. Fue lo que sucedió cuando el año nacía. Mal informadas, las mariposas de San Juan quedaron atrapadas en un imprevisto remolino casi a la orilla misma del mar. Se turbaron, se asustaron, quedaron muchas heridas. Se llamó al doctor especialista, a la abeja técnica en primeros auxilios, a 3 enfermeros y a la ambulancia con sirena de grillo. Hasta un pajarito pardo, graduado de cirujano plástico, se apersonó. Fue verdadera catástrofe lo acontecido. Se vio padecer a cientos de mariposas con severos golpes y dolor, mientras un consagrado equipo médico hacía lo imposible por atenderlas y se detenía el vuelo de muchas familias afligidas. De repente, los innúmeros pedazos de alas maltratadas, esparcidos en el aire, se pulverizaron y la arenilla caliente se convirtió en un formidable chorro de luces color oro. Entonces el panorama se alumbró con increíble resplandor. Ante hecho tan brillante, víctimas y parientes, sin nada entender, quedaron azorados. Al rato, juntos decidieron que esa energía de amarillas alas no podía perderse, que era obligación destinarla a algo importante. Y escrito está lo acontecido. Encargaron para el sol una corona de amor ardiente. Y así fue como el recuerdo de la tragedia de las mariposas se transformó en un mágico tocado, mitad de alas, mitad de flores. A partir de lo ocurrido, cada mañana el rey de los astros se asoma más temprano en nuestro lado del cielo, su cabeza adornada con fascinantes destellos. Claro, no está Wow. echando lo vivido, es el punto de partida para fabular. Cuando, ¿Qué es lo que nos hace distintos? El ser humano se distingue porque puede, porque fabula, porque cuenta. pero eso es un don, que la naturaleza y los acontecimientos le hablen a las personas. Digamos que siempre están hablando, pero no todo el mundo puede entender lo que dicen. Y usted tiene el don de dialogar con la naturaleza y con los Y de acontecimientos. recibir alguno de sus mensajes y otros recibirán Exacto. otros. Pero eso es un don.
de poder interpretar lo que le dicen y de poder plasmarlo. Cuando le escuchaba leer, veía y sentía tanta belleza en sus historias, poesía, tantas metáforas. Y a veces uno piensa que cuando va a escribir para niños, subestima la capacidad de entendimiento de los niños. Y hay mucha literatura que no toman en cuenta estos detalles de la metáfora, de la belleza, de no decir las cosas tan llanamente. Y entonces veo que aquí es distinto, porque no subestima esta inteligencia que pueden tener. Y me pregunto, ¿cuáles son los ingredientes para que una historia sea interesante? O por lo menos, ¿cuáles son los ingredientes que no pueden faltar en la historia que usted Vamos a cuenta? explicar así. Yo creo, yo creo que lo más importante, lo que debe de tener el texto para los chiquitos grandes, es mucho de honestidad, mucho de verdad, mucho de emoción, eh, de un lenguaje sencillo, pero armado. Eh, yo sufro mucho porque quisiera poner más palabras con lo que puedo, eh, con lo que tal vez pueda expresar con tres, pero eso, honestidad, emoción, conectividad, empatía, eh, que, que, que el niño se dé cuenta que forma parte de una comunidad eh, importante, ancha, imprescindible. ¿Y qué le falta? ¿Y qué le sobra? Mm, Creo que es más importante la buena intención que privar en que, en que es un esfuerzo inteligente, ¿no? Eh, Me niego a aceptar que un texto para niños pueda tener mensajes encubiertos. Debe de nacer vacunado contra todos los ismos. Eh, hay trabajos que hay que escribir para poder transmitir un mensaje, pero jamás debe ser didáctico. El propósito de la literatura, que es la expresión de la palabra artística, no es una tarea, es una, es un gozo. No hay temas tabúes, entiendo yo, en la literatura. Hay tantas cosas que la vida obliga a tratar, pero lo que falta es el enfoque, el enfoque no para despegar los pies de la tierra, sino para poder alcanzar el cielo, eh, para jugar con el cielo. Pero eso, eso. Y ese es el camino para uno asombrarse, para uno sumar amigos, para uno ver eh, una piña y trate de explicar por qué tiene tocado y no todo el mundo anda con un sombrero Tan tan glamuroso. atractivo, tan fuera de, ni de casa de moda francesa. Y eh, yo creo que es un privilegio tan grande tratar de llenar páginas blancas con palabras, con buena intención, con un destino que uno cree al principio que es llegar allí y sucede que no, que la historia se fue por el otro lado. Deben de ser textos, yo creo, con diálogos, con preguntas, con respuestas, con exclamaciones. eh, Párrafos cortos y claro, libro para niños, libro que debe ser ilustrado, con la propia, con el prop- con el bagaje artístico del que participa, que es coautor, como dije ahorita. Claro que sí, ayuda muchísimo. Quiero, usted sabe que lo sabe por lo que acaba de decir y por su oficio, que la infancia es una de las etapas más importantes de la vida.
Alguien dijo una vez, no recuerdo su nombre, que el niño es el padre del adulto, de lo importante que es la infancia. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle de qué manera cree usted que los cuentos y las historias infantiles pueden cuidar y proteger esta etapa tan crucial. Eh, Propiamente no contestando tu inquietud, quisiera quisiera mencionar que creo tanto que las historias, la voz, las palabras, se establece una relación desde el momento mismo que la criatura está en la casa momentánea de su madre. Y tal vez el médico lo explique distinto, pero yo creo que al final de los 9 meses es porque la criatura no resiste más tiempo para conocer esa voz que le arrulla, que le canta, que le, que le, que le habla de la pájara pinta, que... Sentado en su mata de limón. Ay, por cierto, te voy a leer una cosita ahí de una travesura. Eh, Se acostumbra a una voz, se acostumbra a, a, a escuchar palabras y nace deseoso de conocer, el oler y tocar. Esa mujer que le ha hablado a lo largo de 9 meses. Y ese es el inicio de una relación mágica indestructible. Hay excepciones, pero bueno, eso no viene a cuentas. Y, y el niño tiene la posibilidad de seguir aún, de seguir historias y pedir que esa misma historia, la misma persona se la cuente, no 16 veces, sino 23, no 23, sino 49, y le gusta, y le gusta, y le gusta, porque yo estoy segura que en ese momento lo que acontece es que él está haciendo lo que debe de ser su propia historia, con palabras bien, más o menos bien hilvanadas, con párrafos construidos, con versitos triunfantes. Eh, Cuando el autor pone punto final, muy posiblemente es el inicio de la historia propia Del, del que ha seguido, del que ha tenido el privilegio de tener un libro, aunque no lea. Ya, pero sí también es como, es como una invitación. Está la provocación ahí. Ese niño que tiene libros desde temprano es el niño que va a querer seguir teniendo libros y que va a querer leer. Entonces, nada, soy fan de los libros de niños, me, para niños. me encanta algo que decía, y es que los niños cuando les gusta una historia, la repiten una y otra vez, como si fuera su manera de apropiarse del Y mundo es lo que está de esa sucediendo, historia. es que se está dando. Es una ruedita que empieza a girar para hacer camino. Entonces me pregunto si las historias que le leemos o que ellos leen, si una historia tiene el poder de cambiarle la vida a un niño. Claro que sí, claro que sí. Pero no es cambiar como em, eh, cambiar tu blusa color fucsia por una con botones atrás. No, no es cambiar de amigos, no es cambiar el estado gripal por sentirte mejorcito. Es un proceso que se da porque hay parámetros, porque hay valores, porque hay raíces, porque hay vuelos. Es como un regalo portentoso, es una posibilidad de ver con los ojos, de ver con el corazón, de necesitar utilizar las manos, crear, construir. Entonces, claro, que esa posibilidad de participar así es lo que transforma eh, la casa, la familia, el vecindario, los compañeritos de escuela, todo. Es un principio. Empieza a moverse
Usted, La energía limpia es a base de brisa que gira y sí, gira y gira y hace menos bulla, pero se va. es decir, que sí, Sí. que las historias nos están cambiando la vida constantemente, y más a los niños que están en un proceso de crearse a sí mismos. Sí, además enriquece el vocabulario, mejor posibilidad de expresión, mejor posibilidad de, mm, de empinar la vida. Y le abre el mundo. La palabra es un superpoder, no es la capa roja. Ah, no, no, y le abre el mundo a tantas cosas que no viven, pero que son posibles, y es Así mismo, maravilloso. así mismo. Y ese tobogán invisible que uno ¡zum! Se desliza tan fácil de, que ahorita no lo mencioné, pecado garrafal, de la realidad a la fantasía, de la fantasía a la realidad. Eso es, eso es imprescindible. Usted me dijo ahorita que me iba a leer una travesura cuando hablamos de la pájara Ah, de la pinta. pájara pinta, esto es De qué será? ¿De qué se trata? aquí en mi abecedario. Si me dejas, pasamos 6 horas leyendo. Quisiera que tuviéramos más tiempo, pero podemos tener otros capítulos de esta conversación que iniciamos hoy. Es una cosita cortitita. Esto es pequeñas, pequeñas estampitas, cada una a una de las letras y también a la CH y la doble L, que ahora se le califica, se le llama con una palabra no tan bonita. Verás a mi abuelita, la B, y aquí la B aparece siempre en azul. Verás a mi abuelita cociendo arroz con leche, la sonrisa en su mismo lugar. Verás a la pájara pinta sentada, pintándose de verde limón las uñas en el salón. Verás matarile ambos a dos que querrán jugar a los versos como tú y yo. Deja ver si te puedo leer algo. No sé. Juan, esta es la J, corresponde a la J. Ay, qué lindo. Mi nombre empieza con J. Yo lo sé. Eso me encanta. Juan, el jueves en la tarde, justo a las 6, me dijo, esto fue muy divertido, porque escogía las palabras y luego, no, esa no puede ir, quiero una con J. Vamos a jugar a los inventos. ¿Y qué podríamos inventar? Pregunté. Jarabe de ideas, sin olor, en frasco multicolor, me apuntó. O jugo de agua fría, con hielitos de poesía. Me pareció una difícil diversión, pero Juan en 2 instantes logró embrujarme con juicio convincente. También podríamos, muy audaz, sugirió él, por ejemplo, tejer para la posteridad una historia más justa y feliz para nuestro país. Crecía la noche y aún Juan no callaba ni se despedía. Finalmente, rato largo después, emocionado se retiró. Me puse entonces el pijama. Se me cerraban los ojos y a la cama me metí. Pero resultó que más que dormir, el inesperado alcance del juego de los inventos me hizo soñar. Qué bello. Escuchándola leer una y otra historia distinta. Mm, pienso que antes muchos cuentos empezaban con había una vez o érase una vez y muchas historias terminaban con colorín colorado, este cuento ha terminado. Que en realidad debería ser colorín colorado, este cuento solamente ha comenzado. Ah, bueno, porque esa parte del final es el inicio de otra historia. Claro, la ¿Cómo propia. la propia, cómo ha cambiado la literatura a lo largo del tiempo, la literatura infantil? Bueno, del oral pasa a su versión escrita. Yo originalmente lo que quería hacer era cuentacuentos. Ah, sí. Sí, habría que ver si a esta altura del juego tengo la memoria suficiente, pero no, cuando empecé a escribir
ya quedé atrapada en esa, en ese mundo. sí, ha cambiado porque ahora eh, los temas no son necesariamente los mismos temas. El mundo de la literatura se ha expandido por todo el planeta. Aún las diferencias de realidades. Antes era como a nosotros nos tocaba como referencia esa literatura del medioevo y, y recogida, y el caldero grande donde se metían los niños, o el dedito que tenía que salir, todas esas cosas como terroríficas propias de una etapa que se vivía. Muchos lobos, menos mal no tantas abuelitas, ¿verdad? Y hoy los temas son amplísimos. Hay cierta utilización de la literatura para niños, ya lo comenté ahorita. eh, pero somos más escribiendo, hay más recursos, aún hay más bibliotecas en muchas escuelas, no en todas, sobre todo hablando de la realidad nuestra, no en todas como debería de ser, y que debería involucrarse a la asociación de padres y entonces decirle, mire, este libro y si se mantiene con cuidado, te lo dona o por cualquier cosa. eh, que sea como un trabajo conjunto de custodia de los libros y que sea el espacio importante de las escuelas. Y eso cambiaría el panorama, lo mejoraría tanto, tanto. Pero hay una fuerza editorial, hay una riqueza de temas, hay tanta gente escribiendo, incluso personas que no escribían literatura para niños. Bueno, yo leí hace un par de años largos. Creo que con la primera publicación, entiendo que ha hecho uno o dos de Fonchito y la Luna, Vargas Llosa, que decía que era muy difícil escribir para los niños y que era uno de los retos más fuertes que en su vida de escritor había tenido que sobrellevar, que afrontar. Y, y sin embargo, uno ve otros que de la literatura para niños ha pasado a la literatura adulta. Bueno, hay la fuerza del mercado, de una industria eh, editorial importante. Hay como más oportunidades para los artistas, los que escriben, los que ilustran. Hay más escuelas, hay más muchachos, hay más de todo, y todo eso eh, ayuda. Y sobre todo porque yo creo que el mundo hoy trabaja el día a día, lo cotidiano, no se han dejado ciertos temas atrás y entonces eso lo hace más plural. Ok. Usted sabe que hay más niños, hay más historias, los tiempos han cambiado, la tecnología es una realidad que no Claro. existía antes y que de cierto modo compite mucho con la literatura. ¿De qué manera nosotros podemos lograr que se mantenga el deseo en los niños de querer seguir consumiendo literatura para ellos en lugar Cuestión, de lo que afrontan, de la tentación, del mundo en el que están envueltos con la es que tecnología? realmente es una situación difícil porque es que estamos hablando de velocidades distintas y además de un sentido de la inmediatez que es, que es muy difícil también. Entonces, yo creo que lo único que salva si la escuela ayuda y desde chiquitos los niños, así como se le compra un carrito, se le compra una muñequita que tengan libros, entonces esto pasa a ser algo importante, algo que desean. Y, y si el maestro lee, el niño va a leer.
o muchos niños podrán en algún momento sentirse atraídos y otros quedarán atrapados para siempre. Y, pero la tecnología es velocidad, la tecnología es inmediatez, como el mundo mismo que Sí, ha cambiado. lleva un ritmo diferente. Y para los Tam- niños que le genera, por ejemplo, ese destello de dopamina, de gratificación inmediata, que no es lo mismo que cuando estoy leyendo un libro, que voy palabra por palabra, no es lo Así mismo. mismo, La historia va rápido y claro. esos impulsos hacen que ellos se sientan atrapados ahí. Y eh, yo que creo en lo impredecible, en lo inesperado, en lo asombroso, es difícil poderlo transmitir tranquilamente de 8:30 en espacio de 8:30 pulgadas, de 8:30 por 11, a dos espacios, a un espacio ilustrado y todo, porque los recursos que tiene una tablet, que tiene el, y los efectos compitiendo Es con una competencia desleal. absolutamente, absolutamente. Pero ¿quién es la vencedora? La palabra. No pudiera haber lo otro si no existiera la palabra. La palabra es fuerza, es poder. ¿Cuáles piensa usted que son los mayores retos que afronta la literatura infantil? Ser amada, ser respaldada, ser multiplicada y además, eh, esos intercambios que se hacen eh, entre países, entre asociaciones, entre clubes, em, siempre son un espacio para los poetas, para los novelistas, para los ensayistas, pero yo nunca he visto que en ese barco montan la literatura para niños. De hecho, Y yo estoy segura que que puede ser atractiva para niños españoles, peruanos, argentinos, mexicanos, traducidos por gente tan valiosa como los dominicanos que son absolutamente bilingües de palabra y de diario vivir en una diáspora tan importante como la nuestra. Por cierto, yo tengo un cuento de un potrico que yo creo que es la historia del dominicano que se va y siempre vuelve. sí, ¿quiere leerla para nosotros? Si tenemos tiempo, Vamos a ver. digo yo que esa es la historia. En Se lo llama que, ¿cómo se llama? Gavino, ¿Cómo? Gavino, así se Gavino. llama En lo que usted lo localiza. ya. ¿Ya lo localizó? Ok. Gavino el potrico estaba decidido, lo había pensado y vuelto a pensar, y estaba seguro de que procediera como debía, que le costara trabajo anunciarlo y que además resultara difícil que sus padres lo entendieran. Eran asuntos de otra preocupación. Mejor era decirlo cuanto antes, y precisamente cuanto antes era esa misma mañana. Su padre, corcel de paso ágil y erguida cola, escuchó tan serio sus explicaciones que por un momento Gavino temió que le enfureciera. Su madre yegua, sin embargo, cabizbaja, casi no podía domar su pena. Al verlos preocupados, el potrico Gavino, que en la vida jamás se permitiría afligir a sus padres, por poco se arrepintió de la noticia que les había dado. Pero en eso, su madre, siempre tan atenta, de color melcocha, enormes ojos y crin preciosa, se le acercó muy despacio con pasos entrecortados. La yegua entonces, con ternura, a su potrico dijo:
Hijo, no me puedo callar, silenciosa verte andar. Tu ida tristes nos hará, tu falta muy grande será. Pero tengo que entender, contenerme, sí, comprender, que libre requieres trotar, siempre verdes nuevos pisar. Brioso, así te quiero, mi torbellino inquieto, galopando presuroso a freno insatisfecho. Anda, caballito mío, un beso y te bendigo. A seguida su papá Corcel, que parecía que nada había oído, repetidamente golpeó sus patas delanteras. Con ronco relincho se dirigió a su hijo. Escogió bien las palabras sinceras de su mensaje. También te despido igual con mi abrazo paternal. Admito que busques buscar, buscando tu trillo hallar. No me inquieta tu pensar, tienes fuerzas para luchar. Ya todo lo mío te di. Tengo, pues, fe grande en ti. Aunque no te acompaño, mi presencia siempre tendrás. Te admiro, te respaldo, sé que nunca me defraudarás. Ve, cabalga lomo fuerte, suerte, hijo mío, mucha suerte. La familia se acurrucó. Se abrazaron los tres. En amoroso silencio el corcel y la yegua calzaron con herraduras a su potrico. Gavino resopló, sacudió la cabeza y montó camino. Llenas las alforjas, con todo lo que su madre le había preparado para el viaje y cargado el pensamiento de consejos de su padre y sus propios arreos de ilusiones, Gavino desde ese momento empezó a recorrer el mundo. Marchaba con la alegría de que sus padres le habían comprendido. Él quería aprender, aprender a trote suelto. Necesitaba soltar sus deseos de adivinar y descubrir una infinidad nueva de galopes. Y así iba Gavino un día, a la vera de un campo de pangola, cuando la simpatía de una sombra notablemente fresca, que no por bella presumía, le llamó la atención. Impresionado, el potrico se arrimó para cobijarse bajo ella y preguntarle: ¿Vives, sombra salamera, acaso sola por aquí? No, no, imposible, solitaria jamás podría existir. Vivo junto a este árbol de mango, que está siempre a mi lado y florece una vez al año. Comprendo, le comentó Gavino el potrico, y te digo que al verte tan sonreída me obligas a pensar que se es más feliz si, como tú, de buena compañía se puede disfrutar. Pero ya te dejo, me despido, será en otra ocasión que conversaremos. He de continuar mi camino, es que ando trotando el mundo. La sombra se inclinó saludándole al tiempo que le susurró: Trota, trota, trotador, que cabalgando caminos conocerás lo mejor. Gavino prosiguió sin un poquito descansar. Galopó mucho, tanto que jadeante tuvo al fin que disminuir sus pasos. Se detuvo y, como era ya hora del mediodía, para almorzar sacó de sus alforjas bastante avena de la que su madre yegua le había empacado. Saboreaba con apetito su manjar cuando se percató de que a sus patas alguien pequeñito lo miraba con insistencia. A buen tiempo, atinó a decirle. Que te aproveche, potrico, recibió como respuesta. ¿Tú quién eres, chiquitina? Curioso preguntó Gavino. Yo soy una espiga de arroz. ¿Y a quién tienes de la mano? ¿No ves, potrico? Es mi amigo querido, un rayo de sol. ¿Y qué hacen? Juegan. A veces sí, ahora no. Tiempo siempre hay para jugar, pero justamente en este momento estamos trabajando los dos. ¿Qué labor es la de ustedes en estos campos tan alejados? Nuestra tarea, potrico, la estimamos importante. Estamos aquí para indicar a los que pasan cuáles son los buenos senderos y dónde, lamentablemente, están los baches. Tenemos días terribles de mucho ajetreo, le informó el rayo de sol. Por ejemplo, nos toca limpiar vías, prevenir desvíos.
Me sorprende la dedicación de ustedes, apuntó el potrico, y con la alegría de haberlos conocido aprovecho para hacerles una pregunta. Díganme, ¿qué ruta sigo? Ando trotando el mundo por todos sus rincones. Galopa siempre derecho, la espiga le señaló, y además, a coro, ella y el rayo de sol a Gabino dijeron, trota, trota, trotador, que cabalgando caminos conocerás lo mejor. Gabino, plenamente confiado en la sabiduría de la espiga de arroz y su amigo el rayo de sol, cabalgó en la dirección que le habían apuntado. Cómo se divertía y gozaba del paisaje cada vez más variado. Era todo tan novedoso que de verdad se entretenía sin advertir el mucho tiempo que llevaba trotando. De pronto frenó. Sorprendido quedó parado en dos patas, sobrecogido también su entusiasmo andarín. ¿A dónde estaba? ¿Qué era esa enorme llanura de agua que brillaba a lo lejos? ¿Qué será? Titubeó confundido el potrico. ¿Qué será? ¿Qué podía ser esa grandeza mágica de blanco ribete de espuma que se movía como si viniera a alcanzarlo y luego despacio retrocedía? Nunca antes Gabino había visto una cosa parecida y sentía que necesitaba saber lo que era. Tal vez si se acercaba un poco podría averiguar más fácilmente. ¡Ah! Viéndolo bien, debe de ser el mar del que ciertas garzas me han contado. Claro que es, exclamó Gabino. Qué tonto he sido que antes no me he dado cuenta. Estoy casi seguro de que es el mar, pero para cerciorarme me dirigiré a él, convencido de que se dará por aludido. Azul inmensidad de ríos, ¿es usted el mar? Dígame si lo sabe. ¿Cómo se llama este sitio donde sus olas van a parar? Es la costa, que de todos es, aunque tanto la quiero, que parece que solo mía puede ser. ¿Por qué me preguntas con voz sobresaltada? ¿Acaso puedo presumir de que también a ti su encanto te ha cautivado? Si por eso es tu turbación, serénate, potrico, que te comprendo. Nadie mejor que yo para saber lo que te pasa. La costa, querida costa, que para mis ojos es el horizonte, para mis días sin que se canse es mi compañera entrañable. Te confieso que la costa es mi gran motivo de inspiración. ¿No ves, potrico, que vengo y me voy solo para donde ella volver? Tú también tendrás tu propio horizonte, tu gran cariño, tu razón para siempre regresar a tu destino. Entiendo, mar, entiendo, musitó Gabino como toda respuesta. Perdone que lleve prisa, pero de repente se me está haciendo tarde para volver, y aceleradamente, ya en pleno galope, únicamente le agregó adiós. Ni un instante más se quería tardar, que no le faltaran fuerzas que pronto tenía que arribar, y trota, trota el trotador que cabalgando caminos había conocido lo mejor, finalmente llegó. Caballito mío, ay, qué susto me has dado, qué sudado vienes, cuánto has crecido, estás extenuado, pero eres tú o soy yo que te imagino. Miraba y miraba a Gabino con desbordada emoción su madre yegua. ¿Será cierto? Estás de vuelta, exclamó el papá Corcel. ¿Por qué, hijo mío? ¿Has tenido algún trastorno? Gabino les contestó. No me imaginas, mamá. Sí, he retornado, papá. Me fue muy bien. Heme aquí, regreso feliz. Cuántos caminos he cruzado, incesante mi galopar, las pezuñas gastadas de trotar. Y he vuelto, porque ¿de qué me sirve lo aprendido si no es para compartirlo con ustedes y mis amigos y conocidos? Mañana, mamá, después de descansar, papá, les cuento más y les explico mejor. Les aseguro que hoy, hasta con los ojos abiertos, me quedo dormido.
Esa es la historia de Gabino. Ay, pero qué precioso. La literatura infantil no solamente es para niños. Ay, yo siempre he dicho que la literatura para niños es literatura de familia y la familia tiene todas las edades. Porque, por ejemplo, escuchando a Gabino, yo me vi también saliendo de casa, conociendo el mundo y volviendo para contar lo que Claro, había vivido. claro. No sé si usted sabe que yo soy de Miches. Y en mis primeros años, Conozco otra gente que ven. sí, en mis primeros años, cuando estaba en la universidad, que estaba estudiando filosofía, que para mí era una materia fascinante y que aprendía muchas cosas nuevas. Yo recuerdo que quería volver a casa a contarle a mi papá de Sócrates, de Platón, de que solo sé que no sé nada, y me vi ahí en esa historia. Entonces, es fascinante, El dominicano siempre regresa a sus raíces, las aprecia. eh, como las tortugas al mar. sí, exactamente. Ay, yo la voy a volver a invitar. Sí, porque me quedé con ganas de seguir conversando. Tenemos 3 minutos y mi primera pregunta es, si pudiera conversar, Lucía Amelia, con la niña que fue, ¿qué le diría hoy de su camino recorrido? Que fui feliz y soy feliz. Ok. La tercera pregunta es, em, La segunda. a la segunda, ay, qué acelerada estoy, voy galopando. No, no, es para respetar el espacio, los 3 minutos. Sí. ¿Qué tiempo tiene usted escribiendo literatura Uf, para niños? uf, uf, uf. Hay cuentos que contar. eh, Hay cuentos que contar. Es de 1977. Yo siempre dije que me casé con Fabio porque yo estaba más en el afán de sacar el libro que preocuparme que si sí o si no. Ah, Y todavía estamos juntos. entonces, con tanto tiempo, 40 y tantos años, ¿cuáles historias tiene pendiente por escribir? Eh, Importante. Creo que tengo muchas cosas pendientes y creerlo es hacerlo como se pueda. A veces uno cree que que el camino está por ahí, pero después sucede que queda señalado que el camino está por el otro lado. Yo tengo 2 o 3 temas que quisiera desarrollar, pero a veces, no sé, creo que es algo que va a suceder a la orilla del mar y sucede que no, que puede ser volando, eh, no en parapente, sino en una nube, lo que fuese, pero escribir siempre, siempre. Ok. Y finalmente, em, yo sé, puedo decir, o al menos creo, que usted tiene un corazón lleno de historias y de palabras, y así lo refleja. Si tuviera que regalar un libro a sus nietos o a un niño del mundo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, no sé si suena feo, pero a mí me encantaría hacer un paquetico, hacer un paquetico, eh, eh, amarrarlo eh, con una florecita, unas galletitas hechas en casa y regalar el paquetico de cosas que yo hubiese escrito, que he escrito y que tengo algún ejemplar. Y con los míos, además, incluir tanta literatura importante porque, para niños que se hace, que hay tantos autores que lo hacen maravillosa, inteligentemente, con un dominio exquisito. Entonces, siempre serían libros dominicanos. Muchas gracias No, gracias a ti. por esta recomendación, por estas historias y por llenarnos de esta magia a través de la literatura infantil y de esa dulce voz con la que la comparte. Gracias, Yosania. Ha sido para mí un rato espléndido. Lo agradezco. Para mí un placer tenerla con nosotras. Volverá. Claro, claro. Bueno, pues
colorín colorado, esta historia apenas Ha comenzado. ha comenzado. Muchas gracias a Lucía Amelia, a ustedes, queridos amigos. Gracias como siempre por estar con nosotros. La recomendación, si te parece que esto le puede servir a alguien, compártelo. Si aún no forma parte de esta comunidad, puedes suscribirte. Estamos en Spotify y en YouTube. Recuerda darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y como siempre decimos, gracias por el privilegio de su tiempo. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye bye. Hasta pronto.